Al debatir en el INE diversas quejas por hechos que se considera constituyen infracciones a la ley en la materia, la consejera del PRI, Dania Rabel, demagoga, se centró en el punto 2.13, relacionado con la omisión de entrega o entrega extemporánea de cuadernillos de la lista nominal de la elección local de Aguascalientes 2021-2022 por parte de varios partidos políticos. Rabel expresó acuerdo con las sanciones propuestas, amonestación para entregas extemporáneas y multa para omisiones. Sin embargo, cuestionó falaz la calificación de la infracción como culposa, argumentando que los partidos políticos conocían sus obligaciones y plazos. Finalmente propuso considerar el dolo eventual, aumentando un 10% las sanciones propuestas, lo que elevaría la multa máxima a 53,000 pesos y la mínima a 1,636 pesos, alineándose con criterios previamente sostenidos en casos similares. Tras oír a la novia del Lencho salirse por la tangente, el consejero propietario del Poder Legislativo del PT, el diputado Gerardo Fernández Noroña, expresó irónico y tajante su sorpresa y reconocimiento por el nivel de conocimiento y la meticulosidad de las consejeras y consejeros del INE en la identificación de irregularidades y la imposición de sanciones adecuadas. Sin embargo, mostró su consternación por la ausencia de discusión sobre el caso de Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, quien continúa utilizando el logotipo del Instituto Nacional Electoral en su material de campaña. A pesar de las advertencias y la falta de acción por parte de la Comisión de Quejas, Fernández Noroña destacó contundente la gravedad de esta situación y exigió que se detenga de inmediato esta campaña ilegal, señalando la falta de credibilidad de Gálvez Ruiz y el potencial daño irreparable a la institución electoral. Veamos enseguida cómo el doctor Noroña despedaza a la novia del Lencho por no castigar a la botarga Xóchitl por seguir pirateándose el logo del INE, como le manda su padrote, el lampón Claudio X González. Adelante, consejera Dania Rabel. Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todos y todas. Me quiero referir al punto 2.13 porque en realidad coincido con el sentido de los proyectos del resto de los proyectos que se están presentando. Con relación a este punto 2.13 es la vista que dio la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores en contra de el PAN, PRI, PRD, Partido Verde y Morena por la omisión de entregar los cuadernillos de la lista nominal de la elección local de Aguascalientes 2021-2022 o por haber entregado estos cuadernillos de manera extemporánea. En este asunto, como ya lo refería la consejera Zavala en la exposición que hizo, se está proponiendo dos sanciones. Una amonestación para aquellos casos en donde hubo una entrega de cuadernillos extemporánea y una multa para aquellos casos en donde simplemente no se entregaron estos cuadernillos. Estoy de acuerdo con la amonestación para el caso de entregas extemporáneas y estoy de acuerdo con la sanción de multa para el caso de que exista una omisión de entregar estos cuadernillos. Sin embargo, mi observación radica en la calificación de la infracción que se está haciendo. Se está calificando esta infracción como culposa, pero lo cierto es que si fuese culposa estaríamos hablando de que esta infracción se cometió sin tener ninguna intención de generar este daño o esta inobservancia a la legislación. Esto sería equiparable a decir cuando una persona atropella a alguien sin quererlo hacer, por un descuido, y ese no es el caso. En este caso, los partidos políticos involucrados sabían que tenían la obligación de devolver estos cuadernillos y sabían el plazo que tenían para hacerlo. Entonces, a mí me parece que lo que deberíamos de hacer es apegarnos al criterio de dolo eventual que ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 105-2005 de la primera sala, en donde hace una diferenciación entre dolo directo y dolo eventual y está mencionando específicamente en el dolo eventual que este se actualiza cuando sin tener una plena intención de cometer una infracción, sí se puede prever cuál sería el daño a la legislación o cuál sería la conducta infractora, pero aún así, conociéndola, se está dispuesto a asumir la producción del daño. A mí me parece que esa sería la calificación idónea, en este caso, de la infracción que se está cometiendo. Ahora, por supuesto, esto implicaría que al subir el grado de la calificación
infracción, sube también la gravedad de la infracción y eso implicaría una sanción un poco mayor a la que se está proponiendo respecto a la sanción pecuniaria. Yo propondría que si se está de acuerdo en que se modifique la calificación de la infracción, en este caso 2.13, se aumente un 10% las sanciones que se están imponiendo, que ciertamente no son muy onerosas. La sanción actual más baja es de 1,487 pesos, la más alta es de 48,592 pesos por no haber entregado un total de 703 cuadernillos. Entonces, me parece que podría pensarse en que se pueda subir un poco esta sanción. Con este aumento del 10%, la más alta quedaría en 53,000 pesos y la más baja en 1,636 pesos. Este es un criterio que yo ya he sostenido en otros casos similares, en donde he dicho que esta calificación de la infracción en estos casos debería ser distinta y no debería ser catalogada como culposa, sino como dolo eventual. Gracias, Presidenta. Gracias, consejera Dania Rabel. Adelante, diputado Fernández Noreña. Muy buenos días, compañeras, compañeros consejeros. Yo he manifestado en más de una ocasión mi grata sorpresa por el nivel de conocimiento que las consejeros tienen y lo puntillosos que son para ubicar las irregularidades y hacer las sanciones correspondientes. El trabajo que hoy se presenta no es la excepción. Y quiero manifestar mi sorpresa de que entre los puntos que hoy se van a determinar no esté el caso de Berta Xóchitl Gálvez Ruiz usando el logotipo del Instituto Nacional Electoral, que lo expuse aquí de manera puntual, que hubo manifestaciones de que era muy grave y de que lo único que hizo fue un enérgico llamamiento, creo que fue la palabra que se utilizó. A esta hora, en la cuenta de Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, sigue ese uso del logotipo en el video de su conferencia de prensa. A esta hora. Han pasado semanas y se sigue utilizando el logotipo del Instituto Nacional Electoral con un daño, yo diría que irremediable a la institución. El Coparmex tiene una campaña propia en el mismo sentido. Aquí dice condicionar por motivos electorales los programas sociales y es porque hubo un acuerdo con el INE. El 27 de marzo lo pidió Berta Xóchitl Gálvez Ruiz y el 4 de abril Coparmex ya estaba haciendo esta campaña con el logotipo del Instituto Nacional Electoral. La Comisión de Quejas no solo no detiene el tema, no solo no actúa con la diligencia que acredita en otros casos, sino que no informa a este Consejo General de un hecho gravísimo, como lo dije y como aquí algunos integrantes del Consejo compartieron. Entonces, mostrar mi extrañamiento, mi sorpresa de que no se esté informando sobre este particular y exigiendo que paren ya la campaña ilegal de Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, que no tiene palabra, no le cree la población y entonces quiere utilizar al órgano electoral para decir que los programas sociales van a continuar cuando evidentemente no hay ninguna garantía de que eso sea así. Ya terminé. Muchas gracias. Tenemos la responsabilidad de defender las pensiones de los trabajadores. No somos iguales a los saqueadores de antes. Esta reforma no es para perjudicar a los trabajadores, es para mejorar la situación de los que van a jubilarse, que reciban más. Pero todo esto ayuda, toda esa manipulación, porque son muy torpes. No se dan cuenta que al estar queriendo difundir mentiras, me permite recordar lo que hizo Zedillo y lo que hicieron los del bloque conservador, que reformaron la Constitución para quitarle una cantidad considerable de las pensiones a los trabajadores.
¿Qué hizo Zedillo con el apoyo de otros en la reforma a la Constitución 1997 para los jóvenes? Bueno, que antes de esa reforma, el trabajador, si se jubilaba con 10,000 pesos, eso era lo que iba a recibir. Y Zedillo reforma la ley, reforma la Constitución para que ese trabajador, en vez de recibir los 10,000 pesos que gana en el último año, reciba de los 10,000, no exagero, 3,000. ¿Qué hace después Calderón con la maestra Becet, con los trabajadores al servicio del Estado? Porque la primera reforma de Zedillo es para los trabajadores inscritos al Seguro Social. Luego viene el fraude electoral, imponen a Calderón, y otra reforma es lo mismo, pero para los trabajadores al servicio del Estado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos remediando? Dos cosas que ya se hicieron con reformas que enviamos nosotros a la ley. Una muy importante, que por decisión propia los empresarios, al darse cuenta de que eso era una gran injusticia para los trabajadores, los mismos empresarios deciden aumentar sus cuotas pagadas al seguro para las jubilaciones con el propósito de que reciban más los trabajadores al jubilarse. Ellos deciden. Entonces, eso se aprueba. Aquí lo dimos a conocer. Al mismo tiempo, esa fue la segunda medida, enviamos una reforma para bajar el monto en el cobro de las comisiones, una fórmula. Hasta hace poco me informó el secretario de Hacienda que por esa medida que tomamos de reducir el cobro de comisiones, los trabajadores habían recuperado un poco más de 120,000 millones de pesos. O sea, se quedaban con ese dinero las AFORES. No les gustó, en su momento hubo protestas, resistimos las protestas y yo estoy seguro que vamos a terminar el año con un ahorro de 150,000 millones de pesos para los fondos de los trabajadores. Morena, la esperanza de México. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.